en Ponce Feijó y en Tomasio. ¿Cuál es el papel de Cucho Gómez Barrios en esta historia? Además de ser papá de los hijos que tiene Giselle Llano. Ha sido, bueno, digo, para ser papá ha sido pareja, ¿no? Y ellos estuvieron haciendo en conjunto las presentaciones que he hecho mención hace un momento, antes, durante el 2006. Es una persona a la que le ha hecho seguridad a Antamina, bueno, Antamina tuvo problemas, Yanacocha estuvo después metido en la CONFIEP, estuvo socialmente muy cerca de gente que está muy cerca del presidente, algunas de las cuales me parece conoces tú. Entonces era una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, naturalmente, cuando eso pasó, cuando pasó eso y la apresaron a Gianotti, uno de los principales, unas personas más asustadas inicialmente fue Gómez Barrios, sobre todo acababa de vender Forza Securitas, y se las ha arreglado de alguna manera para mantenerse absolutamente de perfil en todo esto y más bien para que la cosa se haya centrado y le haya caído del todo a Ponce Feijó ya. Pero también hubo un enfriamiento de García con Gianpietri, ¿no? Como que lo relacionó con este tema y con los marinos en general, con los marinos en general, y se extendió a Gianpietri. Sí, eventualmente hubo el enfriamiento por las razones que he dicho. Se sintió que le habían sacado la vuelta, ¿no es cierto? Y digo, me imagino que él cree que tiene algún derecho de sacar la vuelta, no de que se la saquen. García del Castillo le echa la culpa de de la corrupción, le echa la culpa de muchas cosas, ¿no? García tiene un sistema operativo. Parte de su sistema operativo, digamos, una de sus partes es la siguiente. Cuando un escándalo de corrupción se acerca peligrosamente a él, lo que él hace es agarra a alguien que está cerca y lo tira al fuego. Sacrificio humano. Entonces, con eso quedan morigerados por un tiempo las furias y los dioses. Entonces, yo creo que en este caso en concreto, antes había pasado con Mantilla, con Agustín Mantilla, y ahora le tocó a Jorge del Castillo, que no aceptó la cosa aparentemente de muy buen talante, pero al final los hechos el huaico le cayó encima de todos modos. No debe ser tan fácil que te manden después de haber estado tan cerca, acompañado casi 20 años. Exactamente, y ha habido un grave distanciamiento entre ellos, y básicamente del Castillo, aunque en el Perú nunca estas cosas son del todo definitivas. El Perú es la nación que produce más teflón, diría yo, en el continente. Está quemadazo, ¿no? Recontra quemado. Quimper, como un personaje, digamos, ¿cómo le dicen? El limeño inolvidable. Ese es el limeño clásico, ese limeño de salones, de reuniones, pero también de pasadizos, de malicias, tiene muchísima memoria, conoce la vida familiar, las relaciones de todo el mundo, 3 o 4 generaciones antes, conoce quién es el abuelo de la verdad, de quién y cómo y de qué manera, maneja la insinuación, maneja una serie de metáforas, es, digamos, un dicharachero limeño malicioso de vieja escuela. Entonces, y además le ha hecho los impuestos, le ha ayudado, digamos, y casi está bien hecha la expresión, le ha hecho los impuestos a mucha gente, a mucha gente. Ha trabajado con García, y entiendo que trabajó más o menos ad honorem. O sea, le conoce muchísimo a García. Yo hubiera supuesto que una persona en su circunstancia hubiera tenido más herramientas para defenderse. Me ha interesado preguntarle, y me interesará mucho preguntarle en el futuro de por qué no las utilizó y no las utilizó debidamente. Porque, de nuevo, conoce mucho sobre mucha gente. ¿Te refieres a su arresto domiciliario y que todavía sigue ahí? Bueno, sin hablar? Y además es otra cosa que aparentemente no le gusta. O sea, él proviene de una familia que ha tenido personajes ilustres en la historia de la República, ¿no?
José María Quimper, en fin. Y entonces él es también, digamos, como el limeño viejo, histórica. Está muy vinculado con eso, y de que, digamos, digan que este apellido, digamos, vinculado con el 2 de mayo, ahora está vinculado con las ratas, ¿no es cierto? Claro. Con Racumín. Entonces, él obviamente desearía que eso no sea así, y no encuentra cómo, y lo único que hace, entiendo, es promete en algún futuro sacar y decir todas las cosas y reivindicar su apellido, cosa que obviamente son más gruñidos al vacío que otra cosa, porque si hubiera querido hacer algo, hubiera sido el momento. No le faltaba conocimiento, sobre las cutras y las sinvergüencerías de medio Lima, y especialmente de buena parte de la gente que le estaba que lo estaba digamos, ratizando. Pero no lo ha hecho, pues, no lo ha hecho. Bueno, pero además de ser un personaje conocido, sí, en los círculos, en los cócteles, qué sé yo, digamos, estuvo en Petrotec, le hizo los impuestos a Petrotec, conocía lo que hacía, y cuando estuvo en Perú Petro, digamos, los inyectó, ¿no? Con el mismo conocimiento. Sí. Digamos, no solo era... Ah, sí, se inyectó. No sé cómo. Sí. No sé cómo. Bueno. ¿no? Pero digamos, era un funcionario que utilizó, mal utilizó el conocimiento ya de esta empresa, ¿no? Sí, bueno, entiendo que él interpreta la cosa como diciendo que él los acusó porque los conoce bien y les conoce las mañas y les conoce todo eso. La historia de su relación con Petrotec, que ha sido muy intensa, larga, antes de terminar en antagónica, no está lo suficientemente estudiada. Yo creo que sería muy interesante poder profundizar un poco más en eso, porque ahí no vas a encontrar solamente cuestiones de negocios y decisiones intelectuales, vas a encontrar todo mezclado. Algunas de esas realmente cosas súper interesantes de ver. Daniel Saba está en Perú Petro. Bueno, lo único que se utiliza, lo más conocido, es pues, hablar de Vanessa Saba García y Canal 7. Pero ¿por qué crees que Daniel Saba sigue donde está después de lo que pasó? No creo que mi opinión sea particularmente experta en este caso. Ok. Solo lo último es, ¿qué es lo que crees que... Bueno, digamos, han salido ya los audios de La Rana de los Caballos, el libro ya lo tenía, sí, ¿no? Ya mi libro lo saqué, sí, por supuesto. ¿Qué crees que nueva revelación o se espera, digamos? ¿Va García irá a declarar, del Castillo irá a declarar? Bueno, esto va a durar. ¿Ya? Esto va a durar. Todavía, ahora va a declarar Alba Castro. Como chuponeado, como afectado y todo eso. Y hay una serie de audios sobre Alba Castro, una serie de comentarios de otro calibre, digamos. Interesante, diría. Pero lo que va a ser más interesante es poder, si es hábilmente interrogado, va a poder sacar a la luz toda esa antropología interna del APRA, esas relaciones conflictivas, patológicas, difíciles, dentro de las cuales que entraron para el desenvolvimiento del poder en este gobierno, que tienen además mucho que ver con la percepción y con la realidad de la corrupción. Creo que podría ser un interrogatorio muy interesante si es que está llevado con habilidad. Digamos, la sala que está ahí, ¿te parece buena? ¿Te merece el respeto? ¿Está buena? ¿No? Aunque por lo menos están intentando hacer lo suyo. Hay cosas que me parece que deberían discutirse más y mejor sobre por qué, con qué criterios específicamente admitir algunas cosas como prueba y otras no, ¿verdad? Pero hasta este momento es difícil poder calibrar lo suyo, calibrar cuán bien lo están haciendo. Lo único que sí veo que se están preocupando en los interrogatorios, que a veces hacen buenas repreguntas y eso. Eso nos lleva a lo de la discusión de tu última columna, pero que está muy en boga después de lo que ha pasado en Inglaterra con Rupert Murdoch y el chuponeo generalizado. ¿Qué se hace con la información que proviene, chuponeo, hackeo, que los periodistas
¿estás de acuerdo un poco con lo que la ley San Martín? ¿En dónde nos ponemos los periodistas con material obtenido ilegalmente? Es un tema muy, pero muy difícil, y lo ha sido siempre. ¿Qué haces tú con material obtenido ilegalmente? ¿Bajo qué condiciones decides propalarlo o decides utilizarlo? Yo creo de que el criterio fundamental hasta ahora, y un criterio muy válido, ha sido el del interés social. Si lo que sale por determinados medios representa algo que tiene significado importante para la sociedad, si la sociedad debe conocerlo, y si la gente va a estar mejor informada sobre asuntos que le atañen y le conciernen una vez que eso salga, entonces creo que vale la pena. Digamos, los documentos del Pentágono es un caso, los Wikileaks, los Wikicables es otro, ¿verdad? Y en este caso también buena parte de los petroaudios, aparte ya de toda la cuestión que es sencillamente chismosería y todo eso, también hasta cierto punto. Ahora, la diferencia está dada, y ha estado dada en muchos casos también, por el hecho de que si el periodista recibe algo que está previamente chuponeado, lo recibes y tú ves, ahí tienes que tomar esa decisión sobre la base de lo que hemos hablado, si lo sacas o no lo sacas. Pero otra cosa es de que tú activamente te pongas a chuponear para tratar de encontrar información, que fue lo que sucedió en Inglaterra de forma absolutamente criminal en el caso de Murdoch. Y del News of the World, y no solamente eso, exactamente, sino otros medios además, ¿no es cierto? No solamente fue intervenir a hacerlo, sino en el caso de la chica secuestrada y asesinada, borrar mensajes para hacerle sitio a otros nuevos y poder seguir ellos buscando tener información. Eso es verdaderamente criminal. No puede considerarse periodismo en modo alguno. O sea, es la miseria de la profesión. Desgraciadamente, dentro de la compañía de quien ha sido el dueño del medio más poderoso del mundo. Tanto así de que los políticos, y no estamos hablando de un país del cuarto mundo, estamos hablando de Inglaterra, que todavía sigue siendo una potencia, los políticos que la gobernaban se han inclinado hacia Murdoch, incluso la policía dejó a medio camino una investigación que debió haber seguido hasta el fondo, sencillamente por el hecho de no meterse con ellos y porque además también a ellos los habían investigado y les habían encontrado, varios anticuchos. Entonces, en ese caso está clarísimo, ¿no? Ese es un delito y como delito debe considerarse y como tal debe castigarse. Hay un punto medio que se está dando con las nuevas tecnologías, qué sé yo, material que se cuelga en YouTube obtenido ilegalmente, donde empiezan a disparar la dirección a todos lados. Lo hemos visto con los fotoaudios de Lourdes Flores, con lo del ascensor Nicolás Lucar y así con X material, ¿no? ¿El periodista debe difundir o no? ¿Qué hubieras hecho con los fotoaudios, por ejemplo? Depende de la circunstancia, en el caso de los fotoaudios, estaba dentro de el nivel de los petroaudios. Eran afirmaciones, además, que uno hubiera podido considerar fuera de carácter, ¿no es cierto?, una persona como Lourdes Flores. Entonces, por esa razón se convertían en noticia. Era el proverbial hombre o la mujer mordiendo al perro. Entonces, en ese caso a mí me parecía que tenían un valor más humorístico que otra cosa, realmente más humorístico que otra cosa. Pero claro, en el caso de un político, es hombre público, no mujer pública en el mejor sentido del término, si sale eso, pues es interesante, más, como te digo, como humor, que desde el punto de vista de un gran significado, de un gran descubrimiento. En el caso de lo del ascensor de Lucar, eso ya pertenece a la vida privada de la gente, es decir, pero entiendo que el que lo estuvo distribuyendo fue más bien el agraviado, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir tú? No, claro, pero bueno, te digo material, no sé si